muchachos. Entonces, primero, ¿ven bien la letra del editor? Ahorita un archivito, a ver si lo... ¿Qué cosa? Listo. A ver, backend y frontend. Ah, caray, caramba, carambolilla, pilla. Dice Medi. Entonces, primero vamos a inicializar el backend. Entonces, acá en la consolilla, pilla. Listo. Y eh, npm init -d. Listo. Entonces, aquí está este archivo. Listo. ¿Se ve bien? Sí, Sí. Bueno. Muchachos, muy buenas tardes otra vez. Espero que estén muy bien, que estén felices, que su fin de semana haya sido maravilloso hasta el momento. Entonces, vamos a hacer el ejercicio eh, de, mm, los de paquetes los paquetes turísticos. turísticos. ¿Listo? Entonces, el ejercicio de los paquetes turísticos dice así, con inspirado acento. Es que esto es lo que Le estábamos pasé un viendo. poquito más de zoom, Oscar, que yo lo veo como lejitos. ¿Qué ve lejitos? El código. El Espérate un código. poquito. Sí. Listo. Ven, aquí no hay forma de ponerle un pin como a tu pantalla para que no se mueva cada vez que alguien habla. ¿Alguien sabe? Selecciona a Oscar, o sea, dale clic a su cuadrito abajo. Sí, usted Ok, va y de hecho Oh, busca. Sí, yo. Es que yo acá no puedo porque listo, estoy compartiendo pantalla, pero sí. de Y una. bueno. Solo haces clic a la persona y ya. Vale. Cuá, 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 cuá. Listo. Ve quiénes vinieron. ¿Cuántos hay? Siquiera 10 personas. Para que uno diga, bueno, vino la mitad. Somos 7. 7. 7 que en realidad los que votaron. Venga, a ver. Break, break. Vamos a sacar esto. Listo. Bien. Entonces empecemos con lo primero. Crear un portal que permita a los usuarios registrarse y comprar un paquete turístico. El portal debe tener una sección privada de administración donde sea posible ver las ventas realizadas y administrar los paquetes disponibles. Sí, qué video, está grande. Oscar, qué pena una preguntita. ¿Este video también quedará grabado? ¿O hay No. que hacer algo? Yo estoy tratando de grabarlo, pero ahí sí como dicen, no me le comprometo, padre, porque, porque, pues se supone que está grabando, lo estoy grabando con una herramienta de grabación, pero, pero a veces se bloquea esa cosa y se muere. Entonces, Ah, por no, eso le digo, echémonos la bendición. Dale. sí, somos la Vale. bendición. Listo. Entonces, primero, la clásica. Tenemos frontend, tenemos backend. En frontend, pues vamos a poner una carpeta y dentro de esa carpeta vamos a poner frontend y backend, dos subcarpetas, ¿cierto? Que de hecho estoy mostrándoselo en Visual Studio Code para que sea más claro. Y en cada una vamos a manejar algo diferente, ¿cierto? Pues el front en una y el back en la otra. Bien. Entonces, aquí lo que yo voy a hacer es decir, ok, entremos a la carpeta de backend, hice un npm init-y, que eso inicializa el paquete y ya. Ahora vamos a la carpeta de atrás. Bueno, de hecho, venga a ver. Control, no, ¿cómo es?
Emacs, que es una aplicación que yo tengo. Invalid option, pen, active border. Oh, yes. Ok. Listo, control B. Ajá. Listo, entonces acá entramos a la carpeta de backend en la parte izquierda, ¿cierto? Y en la carpeta de frontend, pues en la parte derecha. Miren que no hay nada. Entonces en la carpeta de frontend vamos a poner npm init. Por favor, los que tengan el micrófono abierto y no vayan a hablar, quiten. Perdón. Listo. Yo lo tengo muteado desde a la diadema y algo. Ok. Entonces, miren que el npm init me empieza a preguntar cosas, entonces aquí vamos a poner turísticos, FE. Ya ustedes habían visto cómo era el npm init-y, que hace todo rápido. Cuando no le pongo el "-y", pues no hace todo rápido, ¿cierto? La versión, en este caso 1.0.0, descripción, Java Front End Application. Listo, entry point, index.js, dejémoslo quieto, test command, npm, no, jest test, que de pronto hacemos los test en jest y ya. Sin repositorio de Git, palabras claves no, autor no, licencia MIT. Todo bien, listo. Entonces ahora vamos a mirar el código fuente. Vean lo que generó acá. En el package, en el backend, vamos a cambiarle la licencia de MIT y ya. ¿Listo? Entonces, cosas importantes. No vamos a usar SQL hoy. ¿Por qué? Porque el objetivo no es hacer conexiones con SQL ni acceso a base de datos directamente por ahora. ¿Cuál sí es el objetivo? Entender cómo se estructura una aplicación desde front y desde back. Entonces, lo primero que vamos a hacer es el back, más o menos. Vamos a hacerlos ambos a la vez, pero vamos a empezar a hacer pedazos de front y después pedazos de back y después otra vez front y después back y así sucesivamente. ¿Con qué objeto? Con que la aplicación se vaya pudiendo ver. Entonces, por ahorita, nosotros lo que hacíamos normalmente era que utilizábamos eh, Live Server. Y Live Server funcionaba muy bien, que es el plugin de Visual Studio Code. Pero Live Server siempre me va a dar problemas de cores. Además, lo normal es que si usted hace un backend, ese backend sirva la parte de frontend. A menos que usted tenga un entorno distribuido, pero igual. Entonces, por ahora vamos a hacerlo así con este lado. Entonces, pues sirviendo todo desde el mismo back. Más bien, que el back busque el frontend y sirva los archivos del frontend. Entonces, para esto, decimos, ok, yo necesito en el backend, primero, que npm instale y guarde Express, ¿cierto? Me va a buscar y va a instalar Express y listo. La otra cosa que yo necesito es Solo una pregunta, Oscar. ¿Por qué hiciste npm init en el frontend? ¿Por qué necesitamos un package .json en el frontend? Es cierto, podríamos no haberlo puesto y debería funcionar. Lo que pasa es que dependiendo de la versión de JavaScript que queramos usar en el front, podremos utilizar un paquete u otro o ciertas funcionalidades. Entonces, muchas veces esas funcionalidades yo las uso con dependencias, digamos. Ahorita vamos a mirar, o sea, con herramientas externas. Ahorita vamos a mirar una herramienta que es un transpilador para que ustedes empiecen a mirar cómo funciona eso de la transpilación. ¿Listo? Ok, listo. Bien. Aparte de usar Express, ¿qué más vamos a necesitar? Tal vez no de Mon, pues, Soy parser. Bueno, ujú. o de Listo. parser. Vamos a hacerlo
con body parser a la antigüita, pero también pueden usar los middlewares propios de Express. ¿Qué otros middlewares de Express se usan recurrentemente? ¿Nadie? ¿Ninguno? Bueno, pongamos el body parser y luego nos damos No. cuenta. Bien, ahora, para el front, bueno, no, mentira. Vamos a hacer entonces, ya tenemos nuestro package tiene body parser express y tiene el package.log. Ahora vamos a crear el archivo del servidor, entonces aquí vamos a poner server.js. Vamos a hacer un ajuste aquí en el package.json. El package.json dice que el archivo main se llama index.js, vamos a cambiarlo por server.js. Guardamos. Entonces viene este server de aquí y vamos a hacer nuestro servidor. Entonces, ¿cómo es el cuento con el servidor? Const express es igual a require express, ¿cierto? Entonces aquí vamos a crear la aplicación application const, más bien, server es igual a express. Listo. Y después vamos a poner que server.listen, aquí ponemos el puerto que vamos a poner por el puerto 8080 y aquí vamos a poner el callback de que ya se cargó todo. Entonces aquí vamos a poner un console log server is ready. Entonces vamos a ejecutarlo. Ok, paquetes de desarrollo, podríamos utilizar NodeMon. Yo voy a usar en este caso Forever. ¿Por qué? Porque tengo más práctica con Forever, pero ustedes pueden usar el que les guste, el que les parezca bonito, el que les parezca gracioso, el que sea así nice para ustedes, usen ese. ¿Listo? Entonces ponemos npm install -d forever. Entonces eso lo instala en los paquetes de desarrollo. Venga, yo hago acá una cosa. Ah, no, dejémoslo así. Bueno, mientras tanto para los Es pesadito. paquetes, sí, es un gordito, buena gente. Listo. Mientras tanto vamos a instalar los paquetes de front necesarios. Y aquí es donde yo les digo, bueno, hay unas cosas que son transpiladores. Y el que vamos a usar, bueno, transpilador. Aquí, parcel. No parece que es ese. Parcel, sí, señor. Oh, qué felicidad. Bueno, un transpilador o transcompilador es un programa que convierte, vamos a ver si salen diagramas bonitos. Ah, ¿qué es esto de Google Maps? Dios mío. Miren que cuando uno es avispado es avispado. Es un programa que convierte código fuente de una lenguaje, más bien, o de una versión de un lenguaje a otra versión. Y no hay diagramas bonitos, qué tristeza. Vamos a mirar esta cosa acá. Entonces, no sé si se nota esta imagen. Open image. Ya está. Entonces miren que el código de entrada está en un lenguaje cualquiera. Él va y preprocesa los tokens, hace una serie de cosas ahí, lo convierte a otro código de otro tipo y eventualmente trabaja de una forma diferente, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa?
por ejemplo, aquí hay código Python y lo convierte en un lenguaje intermedio, lo pasa a un C++ y ese C++ lo convierte a otra representación en otro lenguaje, por ejemplo. Lo mismo Pues claro, con... o sea que los preprocesadores de CSS son transpiladores. Sí, son algo así. O sea, la diferencia entre un preprocesador y un transpilador es que el preprocesador como tal así se le dice a los que hacen eso, conversión de lenguaje, para lenguajes de programación. Pero como CSS no es compilado a un lenguaje de programación, por eso no se les dice preprocesadores a esos, perdón, no se les dice transpiladores a esos. Entonces, los Entonces ahí entraría, por ejemplo, Babel. Babel Babel, entraría ahí. exactamente, Babel es un preprocesador, un Ok. transpilador. Entonces, ahora bien, ustedes dirán, bueno, muy bonito, pero Babel es una cosa que requiere un poco de setup, porque Babel existe, pero le toca hacer a uno un poco de hechicería y cosas así. Entonces, vamos a usar para el frontend un bundler. Un bundler, miren, bla, 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 bundler, esta palabra mágica. Ese bundler es una herramienta que busca todo el código fuente que usted haya escrito en su aplicación, todo, y lo empaqueta en un solo archivo, uno. Entonces, eso hace un bundler, crea un paquete, ¿sí? Entonces, vamos a usar este bundler que me permite utilizar las últimas cosas de JavaScript, sin tener que preocuparme por la versión del navegador ni nada, sino que el todo convierte en una versión más viejita del estándar y listo. Entonces, ¿cómo se instala? Por acá debe estar el install. Ah, bueno. Vamos al getting started. Get started. Carreta. ¿Cómo se instala? npm install -g, que yo ya lo debo tener por ahí instalado. Después de eso creo mi supercódigo HTML como lo necesite y en la consola pongo parcel y el archivo index. Y él automáticamente hace todas las opciones, todas las cosas interesantes. Entonces dice, por defecto, él trabaja con el puerto 1, 2, 3, 4, pero pues usted lo puede configurar pasándole el flag "-p". Eh, Listo. Y además de eso le dicen, puede usar el servidor, el watch, el modo watch, que es para crear, pues para estar revisando los cambios de ese archivo. Entonces, listo. Bien. Vamos a dejar que instale ahí lo del backend y vamos a volver al front en este momento. Perdón, lo del front y vamos a volver al back. Entonces, si yo pongo aquí mi archivo package. Él no tiene scripts, pues tiene el script de pruebas. Vamos a cambiar este script por el de start. Vamos a dejar esta otra cosa vacía. Y aquí vamos a decirle forever. A ver. ¿Y qué vamos a arrancar? Pues el server.js. Eso es todo. Entonces aquí yo pongo npm start. Él va a usar forever, va a arrancar, me va a decir arrancó, pero no sé qué más va a decir. Listo, server is ready. Ven que aquí vemos el famoso server is ready. Además me da unos warnings diciendo, mire, lo que pasa es que usted no definió estos datos. Entonces vamos a copiar este datico de aquí. Forever. Min uptime. Mil. Para que se demore un segundo en rearrancar. Spin sleep time. Y acá lo mismo. 1000. Y ya. Entonces vamos a parar esta cosa. Vamos a poner aquí un archivo que yo sé que él pide, que es el forever ignore, y vamos a poner otro archivo que sé que vamos a necesitar, que es el git ignore. Listo. Y aquí npm start. Entonces el forever ignore es un archivo que él utiliza para decirle a forever qué archivos debe ignorar para que no recargue automáticamente.
Y el git ignore, pues es para decirle a Git cuáles archivos debe ignorar cuando esté traqueando los archivos, ¿cierto? Cuando esté mirando que mete al programa de versiones. Listo. Entonces miren que ahí él arrancó la aplicación y dice server is ready. Vamos a revisar qué pasa si yo pongo acá, por ejemplo, localhost 8080. Entonces él me dice, vea, no puede obtener nada de la raíz, pero cuando ustedes ven ese cannot get slash, es porque ya funcionó el servidor, lo que pasa es que no he puesto ningún endpoint ahí. Entonces, bueno, vamos al código fuente y en el código fuente vamos a empezar a segmentar nuestra aplicación de backend. Ahí la primera cosa que deberíamos hacer como por tener todo claro es agregar el Node Modules a las dependencias. ¿Para qué? Para que por error no se nos vayan a ir las dependencias, o sea, ese Node Modules. Perdón. Agregar la carpeta Node Modules a los archivos ignorados de traqueo. ¿Para qué? Para que por error, cuando yo suba todo esto a un repositorio, no vaya a irse con esa información que para ustedes no es útil porque ya la tienen metida en el package.json. Entonces aquí vamos a poner Node Modules. Esto admite rutas completas. Cuando ustedes ponen slash, él asume que es la raíz del proyecto, eh, o sea, la carpeta backend y después Node Modules. Pero si ustedes ponen Node Modules también funciona, ¿listo? Entonces, hasta ahí normal. Bien. Ahora, nueva cosa muy importante. Nueva cosa muy importante es que deberíamos empezar a empaquetar nuestro código de una mejor forma. ¿Cómo así? Yo debería poder decir que yo tengo una nueva carpeta donde voy a poner mi código fuente. Entonces, esa carpeta generalmente se llama src por convención. Entonces, yo la creo y voy a decirle a don package.json, mire, lo que pasa es que usted ya no va a hacer server.js, sino va a poner src/server.js. Y vamos a mover este server acá. Y entonces en ese punto probablemente el servidor se rompa o si no se rompió pues nada, vamos igual a parar la ejecución y a volverlo a iniciar. Bueno, pero ahí Forever no está haciendo watch. Miren que él no se reinició ni nada. Entonces vamos a ponerlo a hacer watch. Para eso necesita un flag que es "-w", creo. Y de nuevo npm start. Y más bien "-watch", porque no me da buena espina. Mira que sí funcionó. "-w". Listo. Entonces yo sé que el "-w" anda porque si yo hago un cambio, él debería reiniciar mi servidor. Listo. Entonces, esa es la primera cosa. Ahora bien, yo no voy a hacer el clásico error del novato de poner todo en el mismo archivo, de poner todos los endpoints acá. ¿Por qué? Porque eso se vuelve código espagueti. O sea, una cantidad de código donde yo empiezo a saltar de un lado a otro para poder hacer todo el proceso de tracking. Entonces, no. Para eso, vamos a crear una nueva carpeta que va a llamarse, pongámosle aquí, no, sí, controladores o controllers. Changos, bueno, espero que no le puse carpeta. Move to trash, clic derecho, new folder. Aquí. Bueno, vamos a ponerla en inglés. Entonces, generalmente vamos a hacer una especie de modelo vista control. Modelo vista control dice que ustedes deberían poder hacer algo así, donde una especie de estructura donde model maneja la capa de datos. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros no vamos a tener acceso directo a una base de datos. Sin embargo, vamos a utilizar una simulación de base de datos en memoria. ¿Listo? Además de eso tenemos controller, que es la capa de lógica.
toda mi Ah, capa ahí de irían vistas. los endpoints, ¿cierto, Oscar? Que Todo ahí lo que serían los puede ser, endpoints. pueden ir los endpoints. Y hay otra capa que es la capa de vista, que son las vistas, o bueno, las cosas que ve el usuario. Y entonces aquí yo les voy a decir, aparte en esa capa controller vamos a hacer otra segmentación, que son rutas. Aquí vamos a poner definición de endpoints y vamos a poner acá acciones, que es qué hacer con un endpoint. Listo. Por ahora vamos a dejarlo así. Y listo. Entonces, en ese orden de ideas, yo lo que voy a hacer es que dentro de controllers voy a poner una nueva carpeta que se llama roads. Y en esa carpeta roads voy a poner un archivo que se llame a ver, que se llame user.js. Entonces ustedes dirán, ok, ¿qué hace ese user.js? Entonces vamos a poner acá un super comentario que explique qué hace ese user.js. Este archivo maneja las rutas de los endpoints que se acceden mediante el navegador, entre paréntesis, no la API. Y ya. Entonces, por ejemplo, ¿cuál? Por ejemplo, la ruta slash. Que cuando entramos acá al navegador y le decimos ponga la ruta del puerto 8080, él dice no puedo obtener slash. Entonces, esa debería ir ahí. Entonces, uno diría, bueno, ¿cómo se hace eso? Nosotros sabemos que yo puedo inyectar acá eh, o poner algo así como server.get, aquí la cadena slash y aquí el handler con request, response y un cuerpo, y en el response yo le puedo decir env, ok, eso va a funcionar. Y si yo recargo acá, él va a decir ok. Y bien, no hay problema en ese caso. Pero eso significa que si yo voy a poner 300 endpoints, pues me toca poner 300 veces esto acá y eso no es bonito. Entonces vamos a cortar esto de aquí. Bueno, vamos a desaparecerlo más bien. Y vamos a empezar a utilizar estos módulos porque para eso son. Entonces, hay una cosa que se llaman los routes de Express. Entonces yo puedo poner aquí const express es igual a express, bueno, a require express, ¿cierto? Y aquí voy a poner eh, const endpoints es igual a express.router. Un router justamente es una herramienta que se encarga de gestionar rutas, muchas rutas que yo le ponga. Entonces, yo lo que hago es que cuando creo ese objeto endpoints, empiezo a asociar todo a ese endpoint. En vez de usar server, que lo que habíamos hecho acá era poner server.get, yo lo que hago es que a ese endpoint le voy a poner lo mismo, que haga handle del método get con el endpoint slash. Es decir, es la misma sintaxis que estábamos acostumbrados a usar, pero en lugar de utilizar el server original, utilizamos el router. Hasta ahí, nada muy raro. Y cambiamos el objeto, eso es todo. Ahora bien, sigue la parte de la exposición. Hay varias cosas que ustedes deberían tener en cuenta.
como los tipos de módulos. Hay varios tipos de módulos. Por defecto en Node se utiliza la gestión de paquetes CommonJS, eh, que es con require y con module.exports. También en los nuevos esquemas, pues está el export y el import, pero eso es para MJS y eso ahorita está bajo pruebas. Entonces les recomiendo que revisen CommonJS. Ah, bueno, también deberían buscar AMD, que es un patrón de gestión de módulos, y System.js. Esos tres deberían leerlos como mínimo, aparte del sistema actual de gestión de paquetes de JavaScript, ¿no? Entonces, según CommonJS, yo para exponer funcionalidades de este módulo, yo lo que hago es decir, ah, bueno, don módulo actual, porque yo tengo un objeto de módulo, hágame el favor y exporte cosas. ¿Qué va a exportar? Pues todo lo que yo le asigne a esa variable. Entonces ahí yo podría asignar directamente el objeto endpoints. Esa es una forma. Hay otra forma que es que yo asigne un objeto y adentro de ese objeto ponga endpoints dos puntos, más bien, module dos puntos endpoints. Entonces o más bien router, es mejor. Router dos puntos endpoints. Entonces la diferencia entre uno y otro es cómo lo utilizo yo al otro lado cuando lo importe. Cuando yo lo utilizo así, yo no necesito destructoring. No necesita destructoring ni puntos. Esta. Y esta en cambio sí necesita structuring y o puntos. Entonces vamos a comentar una y a mostrarla y la otra después y a mostrarla. Primero esta, sí necesita structuring. ¿Cómo se usa esto? Entonces aquí en Express, pues, o sea, cuando yo importo los módulos, los paquetes, pues importo ese paquete nuevo, que es un paquete mío. Entonces const user routes es igual a require punto slash controllers slash routes slash user. De hecho, esa carpeta routes podríamos sacarla de ahí y ponerla en un lugar más bonito, afuera, para que no estemos dentro de los controllers. Aquí vamos a poner que yes. Listo. Entonces miren que acá él hizo el ajuste para la ruta. Entonces él dice, vea, de la carpeta donde está este archivo, ¿dónde está este archivo? El archivo server.js. Ah, está dentro de la carpeta source, src más bien. Entonces ahí mismo, eso significa el punto, busque una carpeta que se llama routes y ahí adentro debe haber un archivo que se llama user. Entonces miren que acá al lado está el archivo server, al lado hay una carpeta routes y adentro hay un archivo que se llama user. ¿Listo? Oscar, no hay que poner ahí el punto .js. No es obligatorio. Una de las cosas que hacen de JavaScript un lenguaje, bueno, de Node, algo súper raro, es que ellos se inventaron muchas convenciones y dijeron, pues todo lo que va a importar es JavaScript por defecto si no le ponen extensión. Entonces ellos asumen que si no tiene la extensión JS, es un JS. Ah, ok. Listo. Entonces yo guardo esta información, no sirve para mucho, pero después de haber creado el servidor, yo voy a, así como los middlewares, a utilizar ese user.routes. Entonces yo digo, server, por favor, use para las rutas de la raíz, o sea, para todo lo que encuentre, el user_routes.router. Entonces, ¿por qué les decía yo que tenía que usar puntos? Sí, necesita structuring y o puntos. Ah, pues porque acá me tocó poner un punto, ¿cierto? Esa es la primera forma. Entonces, miren,
Importante, estamos usando un middleware de rutas. Entonces, todo lo que haya acá, o más bien todas las rutas que yo haya acomodado en este router, van a empezar con esta URL. Y listo. Entonces yo guardo acá, voy al navegador y cuando recargo, miren que es exactamente lo mismo. O sea, él vuelve a mostrarme el OK que teníamos, pero todo quedó aislado en este módulo user.js. Entonces todas mis rutas van a quedar acá aisladas, bonitas, juiciosas. Yo no tengo que verlas, no tengo que hacer un poco de cosas extrañas, sino que quedan aquí apartadas. ¿Listo? ¿Hasta ahí tienen dudas? Con lo de las rutas, los routers. ¿Podrías poner por un momentico el server? El server JS. Server.use. O sea, cuando le pusiste solamente el slash, quiere decir que cualquier ruta que esté en userroutes.router me va a funcionar, ¿cierto? Listo, vamos a mirar aquí otra cosa. Miren que aquí está el slash. Y ustedes dirán, ah, pero es que aquí tiene un slash y acá tiene otro slash. Pues, vamos a mirar que acá yo le voy a poner de, más bien, ejemplo. Slash ejemplo. Y ya. Entonces miren que lo que yo hago acá es decir, vea la ruta slash ejemplo, pues va a retornar un OK. Entonces eso significa que si yo recargo acá, él me dice no puedo obtener nada de slash. Ah, bueno, pero si yo le pongo aquí en la URL slash ejemplo, enter, él ya carga el OK. Hasta ahí vamos bien, ¿cierto? Eso no es nada nuevo. Estamos haciendo lo mismo. Pero ¿qué pasa? Yo podría ponerle a esto un prefijo. ¿Cómo hace un prefijo? Slash URL, URL, así nomás. Cuando yo le pongo este prefijo acá en el archivo server, o sea, cuando estoy haciendo el use, él hace que todas las rutas de aquí, todas las rutas de ese router, tengan este prefijo. Eso significa que si yo vengo acá y utilizo la ruta localhost 8080/ejemplo, esa ya no sirve. Porque dice, yo no puedo obtener nada de esta URL. Ah, ok. Pero si yo pongo slash, pues localhost 2.8080 slash URL slash ejemplo, ahí sí me va a dar el OK. ¿Por qué? Porque yo tengo el prefijo del use y también la ruta del router, ¿cierto? Entonces él los pone y los concatena. Este de acá, este URL y este slash ejemplo. Obviamente en el orden correspondiente, pues, ¿qué está más cerca del servidor o más arriba en la jerarquía? Slash URL. ¿Y qué está más adentro? Slash ejemplo. Entonces por eso va slash URL slash ejemplo. ¿Hasta ahí dudas? ¿No? Todo bien. Listo. Creo que no. Si yo pongo un slash al final, él igual va a asumir que no necesita dos slashes, sino que él ajusta la URL. ¿Listo? Entonces, bueno, vamos a dejar aquí igual el slash y acá también el slash, porque lo que necesitamos es hacer que él me entregue datos de algún lugar, ¿cierto? Voy a guardar esta información. Él sigue diciendo OK cuando... Solamente lo que estás haciendo es lo mismo que hemos hecho, pero lo estás dividiendo por módulos, ¿cierto? Exactamente. Se los digo justamente para que ustedes no tengan que, no hagan código tan desordenado. ¿Listo? Entonces ahí tenemos slash acá en la línea 8, slash en la línea 11 y OK. Hasta ahí bien. Ahora vamos a hacer front. Vamos a mirar el Pero front. tengo una pregunta, no entiendo cómo sería desorganizado, o sea, o desordenado. Meter todos las rutas Meter punto todas .get, las rutas en un post, solo archivo. Eso es o sea, desordenado. debe hacerse en un módulo diferente. Deben estar aislados y categorizados. ¿Por qué deben estar aislados y categorizados? Ahorita no se nota mucho, pero cuando empecemos a agregar más código, porque tenemos que hacer un producto que gestiona usuarios y paquetes turísticos, ya vamos Ujú. a tener que separar en la API esos recursos.
entonces va a ser un poquito más complicado. ¿Listo? Ok. Bien, ahora vamos a mirar el front. En el front, pues vamos a cerrar esta carreta acá, esta carreta acá, esta carreta acá. En el front, lo único que yo voy a hacer así es crear un archivo que se llame index.html. Entonces en esto vamos a crear nuestro HTML básico, ¿cierto? Y ya, nada más por ahora. Pero en nuestra terminal yo ya instalé Parcel. Entonces vamos a poner aquí Parcel. Vamos a mirar de nuevo la documentación porque ya se me olvidó. Parcel Watch index.html. Entonces la misma carreta. Parcel Watch index.html. Entonces cuando él arranca, él se demora un momentico, construye algo, me muestra, ellos ya me dicen que eso utiliza la dirección 1234, ¿cierto? Debería utilizar la dirección 1234. Vamos a dejarlo como me lo sabía. Aquí tengo el watch, a ver qué pasa. Listo. Entonces ahí sí está escuchando por el localhost 1234 y ya. Entonces miren que tenemos un documento en blanco, pero está el documento. Ahora bien, ¿qué tal si yo aquí pongo un lorem ipsum y guardo? Vení, eso lo iniciaste con el mismo servidor del backend, ¿cierto? No, esto es Parcel. Eso arrancó con Parcel y Parcel tiene su propio servidor por Ok. ahora. ¿Listo? Listo. Listo. Eso fue lo que dijiste para reemplazar el live server, ¿cierto? Mm, Esta es Algo así, ¿no? algo temporal para reemplazar el live server, pero eso vamos a eliminarlo eventualmente. Esto sirve es para hacer bundling, o sea, para empaquetar todos los JavaScript y los HTMLs en un solo archivo. Entonces vamos a probar de hecho eso. Miren que acá yo tengo código HTML, pero no tengo nada de JavaScript. Entonces vamos a poner primero una carpeta. Ya las dist. Ve qué interesante. Clic derecho, New Folder, y aquí vamos a poner scripts. Y en esos scripts vamos a poner un nuevo script que se llame main.js. Y en ese main.js vamos a poner, no tengo ni idea qué vamos a poner. No pongamos nada, dejemos eso así por ahora. No, pongamos una alert. Pongamos una función. Listo, entonces tengo function sample y esa función sample hace un alert. Hola mundo. Y ya. Y entonces en el index yo le voy a poner aquí script source. Entonces en ese script source le voy a decir, vea, en la carpeta actual, o sea, punto, va a buscar la carpeta scripts y de ahí el archivo main.js. Entonces, miren que acá le empieza a construir todo. Y miren que él creó esta carpeta dist. ¿Sí ven esta carpeta dist? Yo nunca le dije use dist ni nada, pero él automáticamente crea un archivo index. Y ese archivo index importa un archivo main.algo y automáticamente genera un poco de código. Todo este código de aquí es para mirar cómo se importan módulos y para hacer cosas que con JavaScript de ese puro viejito no se puede, que esa es la transpilación. Entonces miren todo el código que él genera. De hecho acá debe haber alguna función que se llame sample o algo así. Control Command F, no, espera, Command F, sample. Y miren que acá él puso este codiguito de sample. ¿Sí? Entonces ustedes dirán, pero para una función él creó 500 líneas, 300 líneas, pues, qué desperdicio. Sí,
Es un desperdicio por ahora, pero eventualmente se va a ver la ganancia. Entonces, lo primero que vamos a hacer es nuestra página de login. Pues hagamos el login, ¿cierto? Entonces, ¿cómo vamos a hacer el login? Eh, ¿Cómo vamos a hacer el login? Ah, bueno, vamos a poner aquí unos templates de login. Entonces aquí es donde les voy a mostrar que uno no necesita ni Vue, ni Angular, ni React, ni nada de eso para hacer su propio motor de aplicaciones de frontend con juegos de azar. Entonces, yo lo que digo es que hay un script, pero lo que define que el script se comporte como un script es el type. Si usted hace type, le pone, por ejemplo, JavaScript o JS, él asume que eso es JavaScript. Pero si le pone, por ejemplo, type, ¿cómo es? X template. Todo el código que hay acá no es JavaScript. De hecho, si yo hago un alert 1, miren que yo guardo y primero no se ve como código JavaScript. Segundo, si yo voy a la página web, que aquí está, y recargo, ¿qué le dice raro? Ah, bueno, claro, como quité el lorem ipsum, no se ve nada. Vamos a dejar el lorem solo por las dudas. Entonces miren que ahí aparece el lorem ipsum, pero no hay un alert. ¿Por qué? Porque esa es la razón de un template. Entonces en el template yo puedo meter todo el código que yo necesite, quiera, requiera y lo que sea. Entonces aquí le vamos a poner un ID igual login form. Y acá vamos a hacer nuestro login form. ¿Cómo es un login form? Ah, ok. Yo tengo un formulario y en ese formulario vamos a decirle que no hay ninguna acción. Vamos a poner un div y en ese div vamos a poner label y en ese label vamos a ponerle que acá vamos a poner username. Ustedes ya se conocen esto al derecho y al revés. Input, type text. Y acá vamos a poner otra vez esta carreta. Password. Y aquí tipo password. Y acá abajo otro div donde vamos a poner un input reset y otro input de tipo submit que se llame, a ver, autenticar. Y ya. Entonces miren que cuando yo pongo esto aquí, pues igual se ven. Entonces uno diría como, pues no entiendo todavía para qué hizo lo del template. Entonces todo este formulario lo vamos a meter adentro de mi template. Y ya no se ve. Ok, entonces ¿qué hacemos para que eso ya se empiece a ver? Entonces vamos a hacer, ahí sí, hechicería del JavaScript, de esa interesante pero discutible. Entonces yo le voy a decir que necesito un punto de montaje, que eso es lo que hace React muchas veces. React dice, ok, yo quiero montar toda mi aplicación en el elemento app. Entonces ellos tienen aquí div.app o div numeral app y tienen un div id app y ya, pura carreta. Entonces aquí lo que vamos a hacer es primero utilizar el unload del window, ¿cierto? Pero como yo no me sé todo eso al pie de la letra, porque esa es la otra, usted puede no saberse todo al pie de la letra, vamos a utilizar la página You might not need jQuery, que esa pues me tiene un poco de tips ahí para evitar hacer cosas que uno hace normalmente con jQuery y las hace con JavaScript puro. Y una de esas cosas es el ready. Entonces ese documento.ready pues hace todo.
Entonces, eso se ejecuta cuando ya la aplicación se ha cargado y el JavaScript está, más bien la ventana está ready y ya montó en, pues todos los scripts están montados en memoria y todo. Entonces yo creo la función ready, la voy a poner aquí, pero, pero se ve desordenado, eso tan feo. Entonces vamos a crear un módulo de utilidades. Clic derecho, new file, utils.js. Y ese utils.js sí va a tener esta función. Y acá yo sí puedo utilizar toda la magia y la hechicería de los módulos de JavaScript sin cohibirme. Entonces aquí, export function ready. Listo. Y acá yo le voy a poner import y aquí pues del lugar utils me va a importar ready. Entonces fíjense que acá, por ejemplo, en el código que él genera, él ya empieza a hacer otro poco de cosas. ¿Como qué? Como que ya no son 320 líneas, sino que subió como a 340. Y de hecho, miren que él ya tiene acá un pedazo que está dedicado a los utils. Entonces, todas las cosas de utils ya están ahí embutidas. ¿Sí ven? Entonces, a eso es lo que hace el bundler, que en este mismo archivo va a meter todos los archivos y ya. Entonces, así el JavaScript carga un solo archivo y tiene las ventajas de usted en su código de todo el JavaScript nuevo, por decirlo así. Entonces, yo lo que hago aquí es decirle, bueno, cuando esté ready, hágame un favor y ejecúteme el siguiente callback. Entonces, en el siguiente callback, yo le voy a decir que necesito cargar el template. Entonces vamos a hacer otro script nuevo que se llame templateengine.js. En este pues vamos a decirle que exporte una función load template. Esa función load template recibe el nombre del template, bueno, el ID en este caso. Entonces yo lo que hago es de poner aquí, a ver, document.querySelector y acá vamos a poner eh, template strings, numeral, pesos ID y aquí punto inner HTML, ¿cierto? Y ya, por ahora, que retorne eso. Eso es todo. Entonces en el main yo le voy a decir, bueno, vaya y busque el elemento con el identificador app y póngale como inner HTML algo. ¿Qué algo? Ah, bueno, es que yo quiero que utilice la función load template eh, para cargar el template de el login form. Vamos a copiar este pedacito acá, lo pegamos acá y guardo. Y entonces, miren que ahí ya está mi login form y cuando yo inspecciono el código, miren que sigue siendo este código div, app, bla, 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 pero esta parte del script no, pues no ha cambiado, ¿cierto? Si yo, eso es mirando el código fuente directamente. Ahora, si yo hago inspección de los elementos, ay, miren que ahí yo tengo el objeto app y adentro del app tengo el formulario y adentro del formulario pues tengo todo lo que había montado. Eso más o menos es lo que hacen los motores de plantillas como los de React o Vue o Angular o tales. Hay cosas diferentes, muy diferentes acerca de cómo
renderizan ciertos datos, pero en esencia es esto. Van, guardan una cadena en algún lado y después la extraen y reemplazan lo que necesitan y lo montan. No más. Hay reactividad, sí, hay cosas como el Virtual DOM, sí, que mejoran la forma en que se actualiza cierta información, pero no es nada muy raro. Listo. Entonces ahora vamos a mirar es cómo mandamos esta información a algún lugar del backend. Entonces vamos a volver a pasar al backend. Ah, ok. Importante me parece, miren que si yo le digo acá, por ejemplo, en sources, yo le digo que me muestre este main, él me va a mostrar la superfunción sota. Y miren que yo lo que obtengo en el cliente, o sea, el código que hay en el cliente es un código que es ilegible de muchas formas, pero en mi código de desarrollo, o sea, toda la carpeta scripts y todo lo que hay en scripts, mire que es código súper legible donde yo importo las cosas como estamos acostumbrados a importarlas, donde puedo utilizar JavaScript del más nuevo, donde puedo utilizar funciones normales. ¿Listo? Arrow functions y todo. De hecho, async await, promesas, todo lo pueden utilizar. Entonces, hasta hace un tiempo los navegadores no podían utilizar type module en los scripts. Entonces tocaba usar esto obligado. Y de hecho, esto sirve para versiones viejitas del navegador que no tengan eso, que no soporten eso. Ah, sí, porque yo hago, o sea, todo eso de modules y exporto, importo, eso lo hago yo en Sí, claro, GIFos, exactamente. Pero por ejemplo, si ese GIF lo llegan a abrir con, no Internet sé, con Explorer. no, Sí. de hecho, si lo abren con un Chrome 40, no te va a funcionar. ¿Sí Ah, ves? ok. ¿Y por qué? Pues porque Chrome ya va como en la 80. Y esa funcionalidad la pusieron como en Chrome 60, creo, no estoy seguro bien, pero por eso es. Entonces, Ah, esto es para dar compatibilidad con versiones viejas de navegadores. Es para eso. ¿Qué pasa? Si ustedes están seguros de que su navegador es el último navegador, pues no se pongan a hacer todo esto y usen los módulos directamente. Se van a ahorrar un poco de cosas y de problemas. ¿Listo? Listo. Vamos a volver de nuevo al back. Y vamos a hacer la parte de la autenticación. Entonces vamos a minimizar todo esto y vamos a poner en los Oscar, controladores. Señor, una pregunta. En el server, cuando se hace el middleware para segregar pues el código en distintos módulos, eh, yo tengo una duda. Para yo agregar entonces otro módulo, tengo que poner otra línea app.use y pasarle sí, señor. la server.use. Ah, ok, listo. De hecho, Listo. vamos a probar una cosa que yo creo que pasa. Miren que yo aquí para el parcel y voy a hacer parcel watch index. Él dice ahí building y ya, paró. Hasta ahí él no hizo nada muy raro, de hecho yo creo que el frontend sigue viéndose normal y creó una carpeta dist. Voy a borrar esta carpeta dist, clic derecho, delete. ¿Sí? Me pregunta, ¿quiere moverla a la papelera? Sí, y la borré. Si yo vuelvo a ejecutar este parcel watch index, él va a hacer lo mismo y volvió a crear la carpeta dist y en dist está toda esta información. Pero es donde uno dice, bueno, yo tengo el front en un lado, tengo el back en otro lado. ¿Cómo puedo hacer yo para que mi backend sirva a mi frontend? Pues ahí hay varias cosas. La primera es que, pues para eso tenemos este módulo de acá, este users, ¿cierto? Entonces yo le voy a decir que cuando hagan peticiones a slash, a cualquier slash, entonces en lugar de hacer esto, vaya y busque esta otra carpeta, este otro archivo. De hecho,
Vamos a hacerlo con un estático que creo que me funciona mejor. Voy a comentar estas 3 líneas de aquí. No. Que quiero mostrarles lo del course, pero no. Más bien, vamos a hacer la parte de autenticación. ¿Cómo se autentica un usuario? ¿Listo? Ignoremos esto por ahora. Ignoren lo que les había dicho ahorita. No pensemos en lo del parsing ni nada. Vamos a pensar solamente en la autenticación. Entonces voy a crear un archivo nuevo que se llame authentication controller.js. Ese authentication controller pues va a tener las funciones de autenticación. ¿Cómo así? Ah, bueno, sí, mire. Entonces yo le voy a decir aquí, bueno, voy a crear otra carpeta que se llame model. Y acá en esta carpeta vamos a crear un archivo que se llame database.js. Ay, changos, me comí la E. Entonces en este database.js voy a poner const data es igual a un objeto vacío. Pero en ese objeto yo voy a poner acá más datos. Users, que contiene una lista, o perdón, un arreglo, y ese arreglo va a contener un solo usuario. Donde el username va a ser Paco y la contraseña va a ser el flaco. ¿Listo? Y aquí yo voy a poner una función que hace la parte de autenticación. Entonces, súper importante que tengan en cuenta esto y es la autenticación, todo el proceso de autenticación, más bien todo el proceso de chequeo de bases de datos debe hacerse dentro del modelo. Es decir, usted nunca en el controlador va a decirle vaya y búsqueme esto y esto y esto, no, sino desde acá usted debería llamar una función específica que haga el chequeo de base de datos. ¿Cómo así? Vamos a mirarlo más detalladamente. En el controlador yo tengo una función que lo que hace es decir, o va a servir para autenticar. Authenticate y recibe username, password. Entonces, ¿qué es authenticate? ¿Quién me dice qué hace authenticate? Valida que el usuario exista y que los datos de autenticación sean correctos. Precisamente, entonces valida usuario exista y los datos de autenticación sean correctos. Punto. Entonces tiene un username que es nombre de usuario y tiene un password que es clave de usuario. Entonces aquí es string. Entonces aquí lo que hacemos es decir, bueno, necesitamos la base de datos. Entonces const database es igual a require. Y aquí punto slash, más bien punto slash model slash database, y como no necesita el JS pues nada, la dejamos así. Y entonces en database yo le voy a poner una función que se llame database.authenticate, exactamente igual. Entonces ustedes dirán, ¿y para qué esa vaina? ¿Para qué él vuelve a escribir lo mismo y a mandar lo mismo? ¿Qué pasa? Que si en algún momento yo necesito poner una lógica extra de validación, yo la puedo poner acá, lógica extra. O si necesito hacer algo antes de retornar el resultado, lo puedo poner ahí mismo, ¿cierto? Y el proceso de autenticación, el que lo hace es la base de datos. Entonces aquí en la base de datos vamos a hacer un método que es prácticamente igualito, pero ese método sí va a tener codiguín.
Entonces ese authenticate pues recibe un username y un password y aquí yo le voy a decir, bueno, yo necesito que traiga data punto users punto, ok, filtre todos los elementos en los cuales user.username sea exactamente igual a username y password punto, no, perdón, user.password sea exactamente igual a password. Entonces, bueno, tal vez esta sintaxis de filter no sea muy clara para ustedes. Vamos a ponerla un poquito más claro. Entonces vamos a poner aquí users. Entonces, ¿qué pasa? Filter es una función que, de hecho, vamos a mirar. Yo creo que esta es la imagen más clara que yo puedo buscar para explicarles cómo funciona MapReduce y Filter. En esta imagen vemos un arreglo. El arreglo tiene una vaca, una papa, un pollo y maíz. Filter lo que hace es que utiliza este arreglo, que es una hamburguesa, unas papas, un pollo y un maíz, pero le aplica una función, isVegetarian. Esa función pues recibe una comida, una única comida de estas, y retorna verdadero o falso si esa comida es vegetariana, si no, no. Entonces, cuando ustedes aplican filter con esa función, él retorna un arreglo únicamente con los elementos del arreglo que cumplen esa función. Es decir, aquí yo estoy filtrando los elementos que son vegetarianos y eso me da papas fritas y maíz. ¿Por qué? Porque son los únicos que cumplen la función isVegetarian. ¿Sí? Pasa exactamente lo mismo acá. Yo tengo el arreglo, que es data.users, y le voy a decir filtre. Filtre para los usuarios que cumplan una función. ¿Cuál función? O que cumplan una condición, perdón. ¿Cuál condición? Bueno, que el nombre del usuario sea igual a la cadena que me pasaron aquí y que el password del usuario sea igual a la cadena que me pasaron acá. ¿Sí? Hasta ahí, ¿cómo vamos? Creo que bien. ¿Alguien está confundido? Oscar, Mm, yo tengo una duda frente a esos directorios. Yo estaba tratando como de saber algo parecido a eso, sino que es que cuando estoy creando esos directorios, cuando creo ese source, me crea una carpeta rara con un backslash y por ejemplo controlador. Y a la hora de meter los archivos no me los deja, pues me crea una carpeta rara, no sé si es porque lo estoy llamando así CRC. No creo que sea por eso. Tendrías que mandarme unos pantallazos y los revisamos, pero Listo, no sé, ahorita porque te de lo... hecho no sé en Windows qué está pasando. Entonces, claro, cuando yo tengo esta función, Authentication Controller, hasta ahí uno dice, bueno, muy bonito, pero ¿y esa cochinada qué? ¿Cómo se come? Y entonces aquí es donde yo les digo, ok, ¿se acuerdan de las rutas? Nosotros tenemos unas rutas de usuarios, pero no tenemos las rutas de seguridad. Entonces vamos a hacer un nuevo archivo que se llame authentication.js. Las rutas de autenticación van a ir acá. Entonces yo prácticamente copio por aquí un pedacito de código, porque soy muy perezoso, y lo pego a este lado. Vamos a quitar estos comentarios que no hacen falta. Y entonces le voy a decir, bueno, necesito que me haga el favor y
cuando llame la función authenticate, usted lo que va a hacer es que sí, la función authenticate, pero ¿de dónde? Ah, ok, entonces miren que acá por defecto me sugiere model database. Y él la importa automáticamente cuando yo la importo acá, pero es que yo no quiero la del modelo, quiero la de el control. Controllers, y en vez de database es authentication controller. Ah, ok, y acá yo no la expuse, claro, por eso no me la mostró. Vamos a dejar aquí este control. Acá, module.exports es igual a esta carreta. Sí, authenticate de el controlador. ¿Con qué datos? Con request.body.username, coma. De hecho, vamos a hacer destructoring acá porque yo soy muy perezoso. Tengo username y password. Entonces vamos a poner aquí const username, password es igual a request.body.com. Entonces, ¿qué pasa? Él va a sacar del request.body el username y el password y va a utilizar la función de autenticación. Y si eso es válido, va a decir acá, ok, retorne request, no, response, punto. Entonces el status, vamos a ponerle un 201, me parece. Ahí es donde yo digo que se me olvidan los codiguines. Retorne res.status.end, o más bien .json, status, dos puntos, authenticated. Listo. Eso, sí, solamente, sí y solamente sí, todo sale bien. De lo contrario, él retorna un status 403 que es unauthorized. ¿Listo? Entonces, hasta ahí uno dice, bueno, tiene un authenticate, pero falta poner estas rutas dentro del archivo principal, que es server. Entonces acá es donde yo les digo, ah, bueno, vamos a importar esas rutas. Entonces en routes, authentication, vamos a poner aquí auth routes, señor. Una pregunta, ¿cuál es la diferencia de hacer la autenticación así como la hiciste vos o usarle middleware? Pues ponerle el middleware antes perdón, después del endpoint. La diferencia ahí es Es como lo mismo. que acá no hay una diferencia específica. No hay una diferencia específica en este punto. ¿Por qué? Porque esto lo que hace es autenticar y ya. O sea, chequear que las credenciales que me están mandando son correctas. Es todo lo que está haciendo. No estamos haciendo nada más. Más, yo creo que ahorita, ya 1 hora y media y no hemos hecho un pellejo. Ya ahorita vamos a mirar cómo se hace la otra parte de la autenticación. Listo. Entonces, ahora vamos a mirar, por ejemplo, con el front, qué es lo que pasa. ¿Y qué es lo que pasa? ¿Por qué? Ah, porque si yo le digo autenticar, por ejemplo, él debería mandar la información por allá a algún lugar y mostrarme algo interesante.
¿cierto? Entonces, parcel index, carreta, break. Listo. Entonces miren que si yo recargo acá, yo tengo acá el formulario. Y si yo le doy a autenticar, él lo único que hace es recargar la página y ya. ¿Por qué? Pues porque en el formulario no hemos definido un poco de cosas. Entonces vamos ahora a escribir más front. Vamos a poner por acá en front a mirar esta plantilla de aquí. Entonces el formulario tiene que tener un action y un method. El método, por supuesto, como es una autenticación, debe ser ¿cuál? ¿Cuál? ¿Alguien? ¿Quién me dice cuál método va? Qué pena, post. Post. Listo. Y acá, en el action, vamos a poner que se autentique mandando la información a ningún lugar, digamos. De hecho, vamos a dejarle acá numerar. Pero aquí es donde viene la magia del JavaScript. Y aquí es donde viene la parte interesante. Yo tengo aquí en este momento este load template login form. Pero ¿qué tal si yo, en vez de utilizar load template login form, creo una función específica load login form? Y la uso. Entonces, function load login form no recibe nada. Creamos acá esta parte. Entonces, él carga el login form. Hasta ahí nada muy raro, ¿cierto? Ahora, lo que ya ustedes saben hacer. Si yo tengo este elemento app, le puedo decir app.querySelector y le digo que me busque el elemento form y ese elemento le pongo un add event listener y tiene que capturar un evento. ¿Cuál evento? El del clic. Ah, no. Submit. Also. No el del click, a mí no me importa el click, de hecho, me importa es cuando hacen el submit. ¿Por qué? Porque cuando ustedes tienen un formulario, él puede tener adentro un botón de tipo submit y cuando le dan clic, él automáticamente dispara el evento submit del formulario. ¿Sí? Entonces, en este caso, Pues, no, pero ahí eso es cuestión de semántico, que pues porque en esencia es lo mismo, ¿no? ¿cómo? Pues el click y el submit en esencia son lo mismo, que, o ¿cuál sería la Sí diferencia? y no. ¿Por qué? Porque cuando usted le da clic a ese input, tendría que hacer que detenga el que tiene que hacer stop propagation para detener propagación y prevent default para detener el comportamiento por defecto, que es disparar el comportamiento del formulario. En cambio con este, yo me ahorro porque usted podría tener 10, 20, 30, 100, 200 submit o 200 cosas que disparan el evento submit del formulario. Por ejemplo, cuando usted hace un enter, cuando usted pone aquí, y la clave y oprime enter, él automáticamente dispara ese post,
¿Sí vio? Ya. Sí, Entonces yo no señor. quiero eso. Entonces, claro, yo recibo el evento acá, punto prevent default. Y ese prevent default lo que hace es que no dispare el evento. Vamos a guardar, El recargar. default es para que no funcione cuando doy enter, ¿cierto? Ajá. Yo lo Ni uso. cuando le doy a autenticar. Mire que en el autenticar él tampoco hace nada. Y aquí vamos a poner esto y esto y enter, enter, enter. Vamos, enter, vamos amigo, nada. Entonces de hecho vamos a poner un console log aquí que diga log not sent. No enviado. Y aquí. Ya les dio sueño. No, ya, qué tristeza. Entonces mire. Ahí aparece not sent, not sent. Y va cambiando, ¿cierto? Entonces eso previene enviar esos datos. Ahora, ¿qué le hago yo a esto? Ah, bueno, la clásica fetch API. Entonces vamos a decir que esta función de hecho, esta función de aquí puede ser un... No, ni siquiera es. Vamos a decir que haga prevent default y después de eso haga un authenticate. ¿Y de dónde sale ese authenticate? Ah, pues vamos a mirar el authenticate. Vamos a mirar el authenticate. Chicos, les voy a pedir un minuto. Un minuto. Dale, dale. Parce, mientras usted entendieron bien lo del event default, pues él lo puso y ya no, así cualquier evento de teclas o de clic no funcionaba, ¿cierto? Sí. ¿El iPrevent? Sí. Y, pero entonces, ¿cómo va? Pues no sé, lo puso y no funcionaba ningún evento, entonces ahora que, ¿cómo lo va? Ahora va a programar y va a hacer que haga lo que él quiere. Eso lo usé yo en mi barra de En Git? búsqueda. Pero, pues no sé, tengo que revisar entonces event prevent default, porque pues si ya no De hecho, funciona, se puede entonces, poner solo i, punto. Ni siquiera tienes que poner event. mm, Listo. Entonces, ¿ese authenticate de dónde sale? Ah, bueno. Miren que él automáticamente me hizo todo el import por allá de un lado, todo hechicero, que es desde el backend, ¿cierto? Vamos a quitar esto y vamos a poner aquí en los scripts una función, o más bien un archivo que se llame api.js, que tenga todas las funciones de la API. Entonces ahí vamos a poner un export function authenticate que reciba, a ver, username y password y ya, ¿cierto? Pero ¿qué pasa? Esa función es asíncrona. ¿Para qué? Pues para que haga toda la magia asíncrona. Entonces aquí, const response es igual a fetch y entonces aquí es donde uno empieza a armar los puntos de la API. Entonces, por ejemplo, yo pongo acá un const base API base es igual y acá vamos a poner, por ejemplo, localhost http dos puntos localhost. Listo. ¿Por qué puerto está trabajando el backend? Por el 8080, ¿cierto? Entonces aquí vamos a poner API base slash y aquí podemos ponerle API B1 y ya. Y entonces aquí le ponemos authenticate. Y listo. Entonces, ¿qué pasa? Él debería ir y hacer esta petición al backend, ¿cierto? Aquí vamos a decirle de nuevo que haga el authenticate, pero del API. Y él importa y hace varias cosas ahí. Y listo. ¿Quién tiene dudas? Pregunté, la wait no es necesario siempre. Obligatorio, mejor dicho.
Ah, ok, me comí el await, sí señora, await. Gracias. Listo. Da igual. Ahora, necesitamos otras dos cosas acá. ¿Qué? Pues los datos. ¿Y de dónde salen los datos? Ah, pues es que yo puedo decir app punto query selector y acá es donde yo les digo. ¿Se acuerdan que yo les dije alguna vez que siempre le pongan clase a todo? Ah, para eso son las clases, porque mire que ahora yo tengo que buscar este input y de dónde lo saco y este otro y este otro. Entonces no se les olvide poner las clases. Entonces, Una clases, pregunta, Oscar. sí señor. Sí, yo ya recuerdo pues que lo habías dicho, pues y incluso yo lo implemento, le coloco clase a todo. Te pregunto, ¿el atributo name es el que utiliza para enviar atributos al backend? Sí, pero como no estamos haciendo las cosas con, bueno, el estándar dice que si usted tiene un formulario como este, por ejemplo, y usted aquí en el action pone la URL del backend y aquí en el método pone post, él automáticamente va a sacar de acá todos los inputs y de acuerdo al atributo name, él va a organizar los datos que va a mandar. Pero como no lo estamos haciendo así, con ese estándar, sino que estamos usando una petición AJAX, porque esto a la hora del té viene siendo una petición AJAX, usando un fetch, entonces eso no importa. Yo ahí podría ponerle cualquier nombre y no se rompe. Listo. Es solo por eso, porque no estamos usando ningún estándar ni nada. Outform username y acá outform passwords. Entonces guardamos y acá vamos a poner query selector y acá la clase password, pero acá esto lo vamos a cortar porque guacala de perro. Entonces aquí authenticate, a ver, authenticate, username, password aquí const, username es igual a esto, pero username y, y password. Listo. Y entonces acá yo le pongo, por ejemplo, el clásico punto .den. Y result, si result, vamos a poner aquí un alert, el clásico alert que diga OK. Y el catch que solamente dice que falló. Eso es todo. Entonces, en este punto, yo le voy a, yo puedo recargar acá, el recarga, normal, y yo voy a poner aquí o granada y el password, super password. Y regenerator runtime is not defined in authenticate. Este error está interesante, pero discutible. Regenerator runtime. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Vamos a ver. O sea, está diciendo que estás usando algo que ya está fuera del estándar, algo así. Entiendo. Pero este error es un error de Babel directamente. Se lo digo porque ya me ha tocado lidiar con ese hijo de madre. Entonces, parse. A ver qué dice Parcel acerca de eso. Y si no, movemos toda esa porquería para que funcione con los módulos de JS y no nos ponemos a estresar. Duplicated, how to solve, main app, browser list, last one, Chrome versions. Bueno, está bien, está bueno.
Venga, probamos esto a ver qué dice. Y ruédala, mi chudito. Listo. Y boom. ¿Qué salió? ¿Qué error es ese? No lo encontró. 400. ¿No lo encontró? No. Lean qué dice el error. El de el que Que tiene los problemas cortes es lo que tenía la vez El pasada. del course. Exactamente. El error de course es que no hay permisos. Entonces me toca darle permisos desde el servidor. De hecho, mire que el servidor dice, ah, bueno, acá el servidor se rompió por alguna cosa y me dice, no puede hacer destructor de la propiedad username de undefined. Entonces miren que tenemos varios errores ahí de una. En el backend tenemos un error porque dice que la propiedad viene con undefined, pues es undefined y no puede hacer destructoring. Entonces vamos a mirar. Esto es en el authentication.js, en el router en la línea 8. Entonces vamos a mirar authentication.js en la línea 8. Entonces miren, acá le está intentando hacer destructoring, pero no funciona. ¿Por qué? Pues porque no está encontrando nada en el body. ¿Por qué no está encontrando nada en el body? ¿Quién me dice? porque si se lo enviamos. Sí, claro, nosotros se lo estamos enviando, porque eso se Mostrame envía desde el front. la petición, o sea, cuando le envía. Listo, entonces ahí uno lo que hace es mirar lo que se envió. Entonces, por ejemplo, acá, Authenticate, mire que ahí dice, ah, ¿qué mandamos? ¿Qué mandamos? Mandamos unos headers y en esos headers, bueno, no los mandamos, tiene razón, no los mandamos. Miren que acá no hay ningún lado donde veamos que mandamos esos datos. Entonces vamos a mirar de nuevo el cliente. En API vamos a poner aquí, coma, y vienen las opciones. Y en las opciones vamos a poner method post y aquí body, aquí JSON, JSON.stringify y acá vamos a poner un objeto donde ponemos username, password. Así, ya. Vamos a volver a intentar. Limpiamos aquí este pedacito. Entonces aquí Por eso, ¿por qué lo tuviste que hacer? Pensé que ibas a hacer un console log. no, acá solamente, bueno, lo estamos poniendo para mandar los datos. ¿Por qué? Pues porque el fetch solamente estamos haciendo por allá un get, de hecho. Ni siquiera habíamos puesto el método. Ya ajusté el método para que sea un post. Y además de eso, mandé el body. Ujú. La otra cosa es que en mi backend, mire que yo tengo acá las rutas. Y en la autenticación yo puse acá un get. Pues falta ponerle post, de hecho. Entonces ahí está post authenticate. Listo. Entonces vamos a mandar el navegador con esa información. Autenticar. Entonces miren que yo tengo aquí este authenticate y me dice, mire, request payload. Aquí me dice username y una cadena vacía y password, una cadena vacía. Pues un objeto vacío. Entonces estoy mandando más los datos desde el front también. ¿Listo? Entonces, vamos a mirar también, porque acá, eso significa que acá en API, esto, username y password, están viniendo mal. Viene un objeto, pero no viene lo que es. Entonces, en el main, miren que yo acá estoy poniendo el objeto, pero nunca le saco el value. Entonces, vamos a tocar acá punto, value. ¿Listo? Venga, volvemos a intentar. Entonces, ok. Se recarga, limpiamos.
Y aquí Oscar y la super contraseña. Autenticar. Y entonces aquí en autenticar vemos que mandamos username Oscar y password hola. Entonces hasta ahí vamos bien. Pero igual me sigue diciendo fail y me sigue dando el error de course. ¿Por qué? Porque el error de course siempre, así ustedes digan que no, les va a tocar pedirle al backend que le agregue unas cabeceras. Entonces para eso, pues ustedes pueden agregar las cabeceras manualmente o... Ay, ¿qué le pasó a esto? Igual sigue habiendo un error aquí. No puede destructure la propiedad tales. Sí, igual no puede hacer destructor de la propiedad tales. Listo. Ahí me está diciendo el mismo error de ahorita. Y es, estoy intentando hacer destructoring en esta línea, pero no puedo hacer destructoring del body. ¿Por qué? ¿Quién me dice por qué? Porque no le has puesto el body parser, o que en vez no Porque sé. no le ha puesto el body parser, sí señor. Entonces toca venir aquí a la parte de arriba, importar el body parser es igual a require body parser y acá se usa antes de las rutas, de los routers. De server.use bodyparser.json y acá el otro es bodyparser.url encoded y ya. Y pues tratamos de nuevo cuando se reinicie el servidor. Ven que ahí dice server is ready. Vamos a darle autenticar. Me sigue dando el mismo error de course, pero ya no tengo el error del body parser, ¿cierto? Entonces, el error de course es por las credenciales. Eh, pues por las cabeceras, perdón. Entonces, en ese caso, hay solamente una opción y es instalar un paquete. Bueno, hay dos opciones. Una es que ustedes agreguen las cabeceras manualmente, pero no lo vamos a hacer. Vamos a agregar el paquete npm y -s course. Me parece que se llama así. Express course. Express course middleware, express.js. Bueno, vamos a ver. Paso. Install course, solamente course. Y aquí, require course, use course. Qué maravilla. Acá. ¿Y no le pones punto y coma? ¿No pasa nada? Pues no pasa nada porque JavaScript es un lenguaje maravilloso, pero pongan la punta y coma y no se les olvide. En todo lado, no se les olvide. ¿Por qué la llamas app.use? No es como server, ¿no? Sí, por copiar y pegar, ¿sí ve? Por eso uno nunca debe copiar y pegar sin leer lo que copia y pega. Gracias por leer. Listo. Entonces, miren, normal, yo importo el módulo, yo instalo el módulo, importo el módulo y lo uso. No más, no he hecho nada como más raro ahí, no. Aquí vamos a ver, npm y -s course. Bueno, a ver que acaba de instalar esta cosa porque si no se rompe. Entonces, npm start, server is ready y acá vamos a decirle de nuevo, bueno, autentique. Autenticar. Y vea, ya no sale el error de course, ya no se está rompiendo el servidor y lo único que me dice es 403. Forbidden. ¿Por qué forbidden? Pues porque ese usuario no existe. Entonces, ¿qué pasa si yo pongo acá, por ejemplo, Paco el Flaco? Autenticar. Entonces, de hecho, en Network, miren que él hace, mira que sigue saliendo el mismo 403. Si era ese el El usuario. flaco tenía espacio. Sí, el flaco tenía espacio. Sí, venga, revisamos la base de datos. Paco el Flaco. Efectivamente.
Autenticar. Yo lo estoy mandando bien, hay algo que está mal, Angas. Paco el flaco. Paco el flaco. Paz, paz, paz. Entonces, ese es un error del backend ya. No hay más posibilidades. Ah, pues claro. Es que cuando uno es avispado, es avispado. Miren que yo puse acá el result en una variable, pero nunca retorné esa variable. Entonces, return result. Entonces, de nuevo, vamos a ver, a limpiar esto de aquí, autenticar. Y ahora sí, 201. Created. Debe ser como 202. Entonces, a ver, 202, 202, 202, 202, 202. Eso está en el router. Aquí, 201. Voy a poner por 202. Creo que es así. Listo. Entonces, miren que ya está llegando la información bien. Y consola. Y listo, falta agregar cosas al front. ¿Por qué? Porque aquí yo le digo, por ejemplo, vaya y haga el response, pero yo no estoy retornando nada. De hecho, yo no estoy haciendo acá nada de validación. Entonces yo le voy a decir, sí, response.ok, entonces todo bien. De lo contrario, vamos a decir throw new error, lance un nuevo error. Aquí authentication failed. Punto y coma. Y si todo salió bien, entonces vamos a poner aquí return return true, digamos, y ya. Entonces aquí, por ejemplo, vamos a poner Paco el flac y acá me dice ok. ¿Por qué me dijo ok sin debería darme ok? Ok, 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 ok. Ah, ok. No, pero ¿por qué? Network Authenticate. Esto me dio una respuesta 202 aceptada. Pero ¿por qué me dio 202 aceptados si le mandé mal el usuario y el password? Paco el flac. Venga a ver. Database. Ah, bueno. ¿Qué pasa? Que ese filter retorna un arreglo. Pero ese arreglo no necesariamente va a tener un valor. Entonces, vamos a ponerle un pop acá. A ver qué. Autenticar y fail. Es que no se ve mucho, pero aquí está el superavisito de fail. Ah, bueno. Vamos a poner esto aquí abajo. Entonces, miren, autenticar y ese es el aviso de fail. ¿Por qué? Pues porque la respuesta ya ahí se pone malangas. Y si yo pongo la O al final, ahí sí dice fail también. ¿Por qué? No lo sé. Qué tristeza yo. Qué tristeza yo. Vamos a mirar. Ah, pero es que se está reventando por... Ah, Yo no no. me estoy riendo. Yo tampoco me estoy riendo. Qué interesante. Miren que acá dice body parser deprecated and defined extended. Eso es de acá. Veámoslo así, a ver qué onda. Server is ready. Autenticación. Fail. No falló. No hay warnings. Bueno, pero no está portándose como yo quiero que se porte. Entonces acá hagamos un console log para probar esto aquí y autenticar. Miremos en la consola, me dice eso es un objeto vacío.
Pero ¿por qué me dice que es un objeto vacío? Sí. A ver, username, password. Validate username y password. Entonces vamos a ver, autenticar. Y acá me dice validate undefined y undefined. Ah, pues nunca va a dar. Y acá server, router. Y en el router request.body. Ah, ya sé por qué. Si ven. Muchachos, no se les olvide poner el header. Headers. Vamos a ponerle el content type. Sí, si no Ah, pones ese desgraciado. mm. Pues el Postman es todo bonito y uno le puede poner ahí Sí, la opción no, del este JSON. Postman ayuda mucho. Pues puchica, aquí estamos es al pelo, ahí sí como el cuento, al pelo. Entonces miren, aquí. Paco el flaco. Autenticar. Ok. ¿Sí ven? Pues todo salió bien, autenticación bien, bien. Listo. Hasta ahí uno dice normal, pero ¿qué tal si yo no quisiera utilizar ese servidor pecueco que nos pone este parcel? Entonces vamos a decir, bueno, entonces haga parcel watch index HTML y vamos a poner acá en el server, de hecho no en el server, sino en el user, que utilice otro middleware, que es el middleware de estáticos. Entonces, endpoints.use, vamos a ver si funciona porque esto nunca lo he hecho. Express.static. Y acá le voy a decir que utilice la carpeta actual, no, el padre de la carpeta actual. Entonces, ¿qué pasa? Que esta carpeta es, bueno, vamos a usar librerías de URLs porque para no embarrarla. Entonces vamos a usar aquí pad.join y acá, de hecho, vamos a poner aquí esto aquí. Front. Const front es igual a pad.join y aquí dir name, coma, la carpeta de atrás que sería source y de ahí la carpeta de más atrás que sería backend y de ahí debería ser front end aquí dist. Listo. Entonces, en teoría, eso debería recargar, el servidor está listo. Y si yo pongo acá a que cargue el puerto 8080 sin nada, me dice que no funciona. Changos, 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 changos. Ay, caray, carambas, carambolillas, pillas. Si no, no me funcionó este static. Claro que me causa curiosidad. Path.normalize y aquí from, no, pero es que se normalize, no. Punto,
hacemos el normal, vamos a ver qué. Front. Sí, a ver, users Andrés, desarrollo personal, turísticos, backend, frontend. Ah, claro, me faltó un punto. Turísticos, frontend. Listo. Entonces miren que lo único que yo hice fue decir, utilice otro middleware que se llama static. Y lo que hace static es que despacha archivos. Así hace exactamente lo mismo que hace uno con el live server o con cualquier otro. Entonces yo le dije, vea la ruta donde está el frontend es en la misma carpeta actual, pues en donde estamos. Pero bueno, más bien, de la carpeta actual, váyase para arriba 1, 2 y 3 niveles, métase a la carpeta frontend y ahí en la carpeta dist. Ahí está todo el contenido estático que tiene que despachar. Entonces miren que cuando yo pongo localhost slash, pues él asume que es slash index por convención, entonces va y saca el archivo index.html de mi carpeta dist, que es esta carpeta dist de aquí, del front. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Que ahí igual, así hayan problemas, no va a tener problemas con cores. ¿Por qué? Porque todo está pasando a través del mismo puerto. De hecho, si yo quito este middleware, vamos a ver, ojalá que no me falle. No me falles. No me falles. Entonces vamos a quitamos el middleware y aquí vamos a poner Paco, el flaco. Autenticar. Ok. Y aquí errores. No errores. Pues me dice que no encuentra un recurso aquí de alguna cosa, quién sabe qué. Aquí. A ver, ¿cómo era? Paco el flaco. Autenticar. Y ahí está. Y no hay problemas de nada. Ahí andó. ¿Cierto? ¿Hasta ahí hay dudas? No. Pues, pues de repente como ahorita le pusiste todas estas nuevos paquetes, nos embolatamos un poco, creo yo. Pero pues, Listo. ¿Qué paquetes? El de lo course, último, el de course sí, es course, normal. Yo importo el paquete mentira, course sí. y lo pongo. Y el Y body la JSON otra, también, ok. el body parser El es lo mismo. es static. El body Eso, parser la parte ya lo hemos difícil es el usado. static. Entonces, ¿qué pasa? Ujú. Que static es un middleware que sirve para traer archivos directamente. Por ejemplo, si yo dijera, no, es que yo quiero del localhost traer el archivo main.js, que no creo que lo despache porque se va a romper y va a decir eso no existe. De hecho, mire que él dice, no, es que ese archivo no existe, ¿sí ves? Pero ¿por qué no existe? Ah, pues porque es que esto cuando lo compila con un nombre diferente. Vamos a decirle copy relative path. Y vamos a ponerle por acá, a que no traiga main, sino main.d8ebb, bueno, cosas ahí. Enter. Y mire que ahí él despacha ese archivo. Entonces, ¿qué pasa? El middleware de static, este static de acá, venga, Ujú. lo único que hace es que despacha todos los archivos que hayan en esta ruta. O sea, tal cual, los lee del disco duro y los despacha al cliente. Es todo lo que hace, no más. ¿Sí? ¿Y Ok. qué pasa? Que para calcular la ruta, esa ruta del front, yo lo que hice fue utilizar una palabra reservada de node. Node, dentro de cada archivo hay una variable que se llama __dirname. Y dirname lo que hace es que tiene el nombre
de la carpeta donde está guardado este archivo. Entonces el nombre de la carpeta es routes y tiene toda la ruta, de hecho. Entonces sería como users, Andrés, desarrollo, personal, no me acuerdo, turísticos, backend routes, backend source routes. Ahí, eso es lo que va guardado dentro de esta variable. Pero ahí yo le digo, bueno, a eso péguele un punto punto. ¿Por qué? Pues para que busquen la carpeta de atrás y Ujú. después otro punto punto para que busquen la carpeta de atrás de la de atrás y después otro punto punto para que busquen la de atrás, de la de atrás, de la de atrás y ahí busque la carpeta frontend y adentro de esa carpeta frontend la carpeta dist. Ahora bien, yo podría decirle aquí simplemente clic derecho, copiar la ruta y podría decirle algo así como, vamos a comentar la primera y pegar esto directamente. Yo puedo hacer eso. Mm, Y acá yo recargo y igual él me despacha los datos y yo puedo poner aquí Paco. Ah, güey, mágica. Y él va a funcionar, ¿cierto? ¿Qué sí. pasa? Que yo no pongo estos datos así hardcodeados. Eso se llama hard code o código duro en español o en Colombia al menos, no sé en otros países. Perdón, usan muchísimo el término quemado o quemar, que es una cadena que está ahí puesta, pero que es la cadena Sí. y no utiliza un dato relativo o adecuado o que mute. Eso significa que si cambian de máquina, pues todo se puede ir al carajo. Y efectivamente, Sí. si yo subo esto y ustedes intentan usar esta implementación, pues en sus máquinas, como su usuario no se llama Andrés, probablemente se va a romper. Ok. Entonces, en lugar de esto, pues usamos la versión sin hardcode, donde yo le digo, vaya, busquen la carpeta atrás, busque hasta que encuentre frontend y ahí busquen dist y listo. Ok. Gracias. Listo. ¿Más dudas?